Ya. Entonces, vamos. Eh, Como les estaba diciendo, no podemos intentar que una persona, conociendo sus habilidades, haga el rol de otra. Entonces, ¿por qué? Porque en la mayoría de los casos puede que esta se resulte que esté en frustración y no sería justo para la persona. Entonces, no podemos colocar a una persona en el rol equivocado porque destruimos su moral y desperdiciamos su verdadero potencial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestro equipo de trabajo cuando estamos llevando una carrera de liderazgo? Primero tenemos que aplicar podemos llamarle como un cierto instructivo. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro equipo de trabajo es reconocer los talentos naturales de nuestro equipo. Si yo tengo 20 personas con las que estoy trabajando, yo tengo que tener en una agenda y voy a ir identificando, ¿no? Edu, estoy identificando a Juan, estoy identificando a María, estoy identificando, y lo que voy a hacer es reconocer los talentos naturales. No todos deben ser visionarios. Algunos son perfectos ejecutores, o sea, no todo el mundo piensa con una visión a largo plazo, sino que todo el mundo, hay personas que solo dicen, yo voy a actuar y desde el primer momento actúan y actúan, actúan. Entonces debemos ubicar a esas personas donde puedan ganar. Un líder sabio no fuerza el crecimiento, sino lo canaliza. Entendamos esa parte. Nunca tenemos que hacer las cosas a la fuerza, ¿no? El crecimiento no llega a la fuerza, sino que tenemos que canalizar a las personas de acuerdo a las habilidades que tengan, ¿ya? Ahora, nunca debemos confundir la palabra lealtad con competencia. Un colaborador, un miembro del equipo fiel, no siempre es el adecuado para una tarea que exige volar muy alto, ¿ya? Ahora vamos a una pequeña reflexión con respecto a esta escuela, no envía patos a la escuela de águilas. Entonces, el liderazgo auténtico no es forjar copias, ¿no? Acá no tenemos que forjar copias, no estamos en un cuartel, no estamos en el ejército formando personas iguales, idénticas, no, ¿ya? Entonces acá no forjamos copias, sino que tenemos que despertar las originalidades, tenemos que despertar lo propio de cada persona, ¿ya? Quien obliga al río a seguir su cauce, lo agota. Quien entiende su corriente, lo aprovecha. ¿Ya? Entonces entendamos esa parte, ¿no? Quien obliga al río a seguir su cauce, lo agota. Quien entiende su corriente, lo aprovecha, ¿ya? Vamos a ver si podemos participar en este capítulo número 10 de No envíe sus patos a la escuela de águilas, porque va a frustrar a los patos. Entonces, a ver, adelante, ¿quién quisiera participar? A ver, ahí Aide prendió su camarita desde México. Bueno, voy a aprovechar en saludar a cada uno de los presentes. Saludar a Anabel desde Costa Rica, a Carlos, a Cindy, David, a Dina, a Edu, Gladys, Nelly, ¿por qué no se me Graciela, llama? está Hilda, está mi tocayo Hugo, Lisi, Loisi, Luis, Esther, Magdalena y Cinia. Ey, Adelante, adelante. yo también estoy bien, pero porque yo no tengo nombre. Gracias, Hugo, yo participo. Adelante, adelante. Y Dolly, también está Dolly, adelante. Fíjate que a mí me dejó mucho pensando este capítulo en eso, ¿no? Justamente que no porque algunos puedan tener una característica quiere decir que van a tener menos relevancia que otros. Al final, estas habilidades, cuando logremos tener un equipo que se conforma de diferentes habilidades, pues lo va a ir complementando, ¿no? O sea, siempre va, uno es el que lleva ciertas propiedades, otro, y así que claro, a veces por equipos se va teniendo con una cierta sinergia también, pero no lo puedes obligar a la gente a que lleve el mismo ritmo o la misma marcha que de pronto uno quisiera, ¿no? Y nos pasa, yo creo que hasta con personas de nuestra familia, nuestras amistades, nuestros clientes en algún momento, ¿no? Que dijimos, bueno, pero ¿cómo no lo ve? ¿Cómo no puede darse cuenta, ¿no? De los beneficios o de algo que nosotros queremos hacerle ver, pero pues para la persona en ese momento tal vez no es lo relevante, no es lo mismo, ¿no? No son las mismas necesidades.
Entonces, esa parte yo creo que es fundamental que no se nos olvide porque pronto vamos avanzando y podemos perder esto del visor, ¿no? Y querer que todo vaya uniforme cuando pues hay que ser bien pacientes para tener entender y potencializar esas benditas diferencias. Oh, muchas Así gracias. es. Gracias, Aiden, ¿no? Y esa parte es muy importante. A ver, adelante, adelante. Claro, Hugo, ¿qué tal? Buenas Buenas tardes a tardes. toda la comunidad Newmi. Estamos el día de hoy. Mi nombre es Luis Alberto Vara Álvarez y quiero acotar algo muy valioso. En mis años de carrera en tema de salud preventiva, lo que mucho me pasa con los pacientes cuando los veo en lo que es naturopatía y lo que es en la especialidad de quiropraxia, la salud de la columna, que nos falta escuchar, no sabemos escuchar. Es algo tan valioso escuchar a la persona. Como dice, ¿no? ¿Cómo se elabora una historia clínica? Escuchando al paciente, uno no es adivino. Usted tiene su carro, hay un mecánico, pero ¿quién tiene que decir? Es el conductor el que está conduciendo la falla que tiene. Y yo esto es lo que yo quiero acotar a todos, nosotros, me incluyo también, somos seres humanos, no somos perfectos. La persona que aprende a escuchar correctamente, vamos a tener muchos, pero muchos logros. Vamos a tener éxito más que todo. Escuchar la necesidad de las personas y ese es el mejor camino que podemos escoger el día de hoy. Gracias. Gracias. Bien, entonces, eh, ¿alguien que desee participar, por favor? Ahí, adelante. Bueno, vamos a irnos al siguiente capítulo, un capítulo que me gusta mucho. Es mantenga la mente en lo principal. ¿Ya? Este capítulo muy importante, la regla del 80-20, el principio de Pareto. A ver, ¿cuántas personas aplican en su vida este principio de Pareto? A ver, por favor, vamos, ahí necesito su participación. A ver, el principio de Pareto, por favor. Yo creo que hay muchas personas que A ver, utilizan. no quiero robarme la cámara, pero yo cuando estoy particularmente con un paciente, porque yo trabajo con personas, yo le digo esto. Yo hago el 80% y tú solamente vas a hacer el 20%, que prácticamente no es nada, porque el compromiso está también en la persona, no en uno. No sé si eso encaja al principio de Pareto. A ver, alguien más que quisiera participar. Vamos a ver ahí. Yo creo que mucha gente hoy en día utiliza este principio de Pareto. Es muy importante y bueno, ahora vamos a darle una definición. A ver, ¿quién puede leer una definición básica del principio de Pareto? ¿No? Vamos a leer un principio de Pareto, ¿ya? El principio de Pareto, reconocido también, como es conocido también como la regla del 80-20, y describe un fenómeno que establece aproximadamente el 80% de los resultados provienen del 20% de las acciones. Entonces, entendamos, el 80% de los resultados provienen del 20% de las acciones. Entonces, vamos a ir a esta imagen del embotellamiento de tránsito. Dice, ocurren en 20% de las carreteras. ¿Ya? Dice, el 80% de la cerveza es consumida por el 20% de los bebedores. El 80% de la participación en un aula proviene del 20% de los estudiantes. Miren acá, y se cumple el principio o no se cumple el principio. Estamos ahorita 20 en sala y hemos participado únicamente 4. Es el 80-20. ¿Se han dado cuenta? Entonces, miren ahí. El 80% del tiempo usted usa solo el 20% de sus vestimentas. Es cierto, ¿no? Tenemos prácticamente un armario lleno y no llegamos a utilizar prácticamente ni el 20%. Entonces dice, el 80% de las ganancias provienen apenas del 20% de los clientes. Si se han dado cuenta ustedes en su estructura o en su matriz o en su negocio, que ustedes pueden tener 100 personas que consumen $100
y tienen 20 personas que consumen 500 y se hacen prácticamente más cheque que las personas que consumen cien dólares mensuales. Entonces, ese es el principio de Pareto. Ahora, dice que el 80% de los problemas son generados por el 20% de los empleados. El 80% de las ventas son generadas por el 20% de los vendedores. El 80% de todas las decisiones pueden tomarse con tan solo tener 20% de información. Entonces, dice acá, como me abrió los ojos esto significaba que el mejor 20% de todas mis actividades eran 16 veces más productivas que el 80% restante. Si yo quería reducir la complejidad de mi vida y aumentar mi productividad, entonces era necesario que me enfocara en 20% más importante. Ese día en el aula reconocí dos cosas. Estaba haciendo demasiadas cosas y dos, las cosas que estaba haciendo frecuentemente no eran lo que debería estar haciendo. Esa es una receta para una vida ineficaz. ¿Ya? Ahora sí, Aide estaba levantando la mano, me parece. Adelante, Y Aide. Hugo, también habíamos dicho creo que en algún momento también, ¿no? Que el 80% de nuestros resultados proviene, o más bien es el 80 que le dedicamos a nuestro crecimiento personal, ¿no? O sea, creo que a veces podemos aplicarlo como al revés, ¿no? En el 80 o el Ajá. 20. O sea, que a veces pensamos que si yo trabajo, eso es lo que me va a dar más resultado, ¿no? Cuando puede ser que Sí, más bien si me enfoco en mi mayor crecimiento como persona, puedo claro. tener un mayor resultado de esa forma, ¿no? Es correcto, sí. Y ahí Aide dio prácticamente en lo que nosotros estamos estudiando. Y es que recuerden que nosotros lo que hemos visto en la certificación pasada era alcanzar nuestro máximo potencial. Y el máximo potencial es, hemos visto en las sesiones anteriores en esta certificación que no necesariamente tenemos que hacer de todo, ¿no? Sino que tenemos que mejorar nuestras habilidades, descubrir el potencial. Yo no voy si soy malo en algo, no voy a enfocarme en lo que soy malo, sino tengo que enfocarme en lo que soy bueno. Entonces ahí el 20% de lo que yo podría rendir me va a dar el 80% de resultados. Entonces ahí tengo que yo potenciar esa habilidad que yo tenga. Entonces vamos a ir a esta lámina. Dice, el 80% de los embotellamientos de tránsito se da en el 20% de las carreteras. Ahora, este capítulo gira en torno a la disciplina del enfoque. Entendamos esa parte. Si vamos a entrar de lleno y vamos a ir a la parte conceptual, este capítulo gira en torno a la disciplina del enfoque. Aquí Maxwell nos enseña que el secreto de los grandes líderes no es hacer mucho, sino hacer lo esencial, pero con maestría. ¿Ya? Importante. Ahora, lo principal, dice, debe seguir siendo lo principal. Entonces, por eso dice, mantenga la mente en lo principal. A veces nos desviamos de lo principal. Tenemos que tener un enfoque, ¿ya? Ahora, vivimos en una era de distracciones todo el tiempo. Tenemos a nuestro alrededor, si estamos sentados en este momento, tenemos casi 10 distracciones a nuestro alrededor, que puede ser el teléfono, puede ser el Facebook, puede ser el Instagram, puede ser el hijo, puede ser una cosa u otra cosa, o muchas cosas. Entonces, vivimos en una era de distracciones, tenemos mil cosas que compiten por nuestra atención. Importante, ¿no? ¿Qué viene ahora? Neuro, el enfoque. Entonces, pero Maxwell recuerda que la grandeza nace de la concentración. Muchos líderes fracasan no por falta de esfuerzo, sino que dispersan su energía en tareas secundarias, dejando de lado aquello que realmente mueve la aguja. Importante eso, ¿ya? Vamos nuevamente a darle ese fondo a las cosas, ¿no? Entonces, el principio del fracaso no es por falta de esfuerzo, sino porque utilizamos la energía en diferentes tareas secundarias. O sea, nos vamos a enfocar en una cosa, en otra cosa, en otra cosa. Entonces dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, el que quiere hacer todo, 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 al final termina haciendo nada. ¿Ya? Entonces, aquí también Maxwell nos invita a preguntarnos constantemente, ¿estoy ocupándome de lo urgente o me estoy ocupando de lo importante? Cuál es lo importante aquí y cuál es lo urgente? Entonces nosotros tenemos que ver
hacernos esa pregunta. Entonces, un líder efectivo mantiene su mirada siempre en su visión y su tiempo en aquello que lo impulsa. Es como, vamos a poner el ejemplo, si yo tengo un equipo de trabajo, tengo 10 equipos de trabajo. De los 10 equipos de trabajo, 2 están despegando y 8 están muy retrasados. ¿A quiénes tengo que tomar atención? ¿A los que están trabajando o a los que no están trabajando? Obviamente a los que A los están que no están trabajando. trabajando. No, 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 a los que están trabajando. Porque yo tengo que potenciar esos equipos. Una vez que estén potenciados, que estén con las habilidades, que estén con toda la llama encendida, nadie los va a detener. Pero si yo voy a empezar a utilizar mi energía en las ocho otras personas, lo que voy a hacer es yo desgastarme. Cuando yo puedo potenciar, hacer una suma en el equipo que está avanzando y con ellos poder tener más resultados, ¿ya? Entonces, eso es. Ahora, el resto, tenemos aquí, miren, el líder efectivo mantiene su mirada en su visión y en su tiempo aquella que le impulsa. El resto, las pequeñas tormentas diarias, son ruido que debe aprender a silenciar. Todo el mundo siempre va a querer tu ayuda. Todo el mundo siempre va a querer que estés con ellos, pero tú tienes que tomarle importancia a lo que realmente tú sabes que vas a poder potenciar. Vamos a poner un ejemplo sencillo. ¿No? Vamos a ponerlo en la práctica. Cada mañana tienes que definir tus prioridades vitales del día. Lo demás únicamente van a ser accesorios. Ahora tenemos que delegar lo que no requiere su mente estratégica. No todo lo que tú tengas va a requerir que tú estés presente o que tengas tú alguna intervención. Ahora, tenemos que evitar esa trampa del activismo. Estar ocupado no es igual a ser productivo. Importante eso. Hay mucha gente que dice, estoy ocupado, estoy ocupado, estoy ocupado, pero no es productivo. Entonces tenemos que ser productivos. Esa es la palabra clave, ser productivos. Ahora, vamos a terminar con esta lámina. eh, Vamos a terminar con esta lámina. Dice, acá, el sabio no corre tras muchas metas, sino que camina con paso firme hacia una sola. Recordemos que en todo camino tenemos que hacer un recorrido meta tras meta y la primera meta nos va a conducir a alcanzar la segunda meta. No estamos trabajando de forma paralela en diferentes metas. Esta meta la tengo un 20%, acá tengo un 30%, acá tengo un 25%. No, primero trabajo una meta. Voy camino firme hacia una meta y luego paso a la siguiente. Dice, quien mantiene la mente en lo principal, convierte el ruido en una melodía. ¿Ya? Importante. Vamos ahí a ver, vamos ahí, por favor, a participar. A ver quién desea participar, por favor, levanta, no, únicamente active su micrófono. Ahí está Lizzy. Hola, Lizzy. Discúlpame que no te he saludado por tu cumpleaños el otro día. Discúlpame por la ingratitud. Hugo, bueno, buenas noches para todos. Hugo, quería comentar acerca de lo que tú dices de las actividades productivas y las no productivas. O sea, realmente en algunas ocasiones yo he visto muchísimo o sea, capacitarnos es muy importante en diferentes temas, crecimiento personal, bueno, en diferentes temas que son necesarios para uno poder crecer en ese tipo de negocios y como persona. Pero hay que también tener en cuenta que cuando uno se capacita y se capacita y se capacita y nunca pone en acción nada, pues realmente ahí tampoco está siendo productivo. Ujú, Ese es un error en que muchos caen. Sí es muy importante capacitarse, pero cuando tú estás todo el día en capacitación, en capacitación, en capacitación, es necesario, pero entender eso, o sea, las actividades productivas son las que finalmente pues van a traer gente nueva para tu equipo constantemente y que van a favorecer el crecimiento de tu equipo, el crecimiento de tu cheque también, y lo que tú decías también es otro error en el que comúnmente caemos, como pues segundo comentario que quiero hacer,
de que muchas veces, y yo siempre he estado pues como también de acuerdo en eso, uno quisiera que muchas personas que están en los equipos, que uno ve como que no avanzan por alguna u otra razón, tomaran acción y empezaran también a trabajar. Pero yo sí también he pensado que uno se debe enfocar es más en la gente que realmente sí está queriendo trabajar, está demostrando trabajar y está avanzando. Y como tú dijiste, potenciarlos a ellos. Y ya una vez que ya ellos sí pues ya tengan un crecimiento exponencial y ya prácticamente el apoyo que necesiten de uno es muy poco, entonces ya hay sí ir por otros, pero no abandonarlos antes, cuando apenas están creciendo y pensando que ya van a ser capaces solo, no, apoyarlos hasta que ya con seguridad ya ellos incluso tengan líderes dentro de sus organizaciones que precisamente ya puedan como equipo de trabajo no depender todo el tiempo, porque eso es otra cosa, se crea mucha dependencia de a veces de los líderes, a veces no, muchas veces. Así es, así es. Así es, Lizzy, gracias. Y importante esa parte, ¿verdad? Porque yo siempre he sido de esa idea de que nosotros tenemos que potenciar a las personas que están en su crecimiento, con las ganas, están prácticamente es como agarrar algo con la energía a tope, ¿no? Con la batería llena. Entonces, tú lo que tienes que hacer es mantener esa energía también al 100 para que los resultados se multipliquen. Ya no estamos hablando de cosas exponenciales, estamos hablando ahí de cosas exponenciales. Y si hacemos lo contrario, esa energía que tenemos nosotros le vamos a pasar la energía. Es como que tenemos un celular cargado y un celular descargado y le estamos echando la carga ahí, estamos descargándonos prácticamente y al final no sabemos el resultado que va a terminar. Estamos teniendo dos personas a la mitad en vez de tener dos personas al 100%. Entonces, esa es, mantenga siempre la mente en lo principal. Entonces acá muy importante, ya estamos en el capítulo número 11 y ahora vamos a ir a nuestro capítulo número 12. Y este capítulo número 12, entonces acá tenemos, ¿no? Concéntrese siempre en ese 20%, ¿ya? Recuerden que en el libro también tenemos ahí ejercicios de aplicación. Son muy importantes, ¿no? Porque también ahí hay un momento para mentores. Ahora, vamos a ir acá. ¿Cuál es el error más grande? Dice. El error más grande, su mayor error es, dice, no preguntar cuál es el error que está cometiendo. Entonces ahí dice, ups, dice ahí en la diapositiva, dice, ups. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es el mayor error? ¿Qué nos dice Maxwell? Vamos a leer el primer párrafo del libro. Hay algunas personas que no han leído el libro, bueno, ya lo pueden leer cuando estén. Traten de leerlo varias veces o pongan el audiolibro y escúchenlo. Entonces dice, la primera parte, esa partecita de la ignorancia no es la felicidad, es importante, pero vamos a leer la primera parte. Recientemente, después de haber enseñado una sesión sobre los conflictos, un joven se me acercó durante el descanso y me dijo, voy a fundar mi propia organización. Me alegro por usted, respondí. Si continúo, quiero edificar un negocio de la forma correcta. De ese modo no tendré que lidiar con problemas. ¿Sabe una cosa? Le dije cuando él empezaba a voltearse para irse. Está cometiendo el error de pensar que no cometerá errores. Miren qué importante esa parte. Entonces, a veces el mayor error es pensar que no vamos a cometer errores. Entonces, ¿qué nos dice Maxwell en este capítulo número 12? El error más grande es no preguntar cuál es el error que está cometiendo. Ahora dice, el verdadero líder no teme equivocarse. ¿Cuál es el temor de un verdadero líder? El temor de un verdadero líder es no aprender. Recordemos que un líder siempre vive aprendiendo. Entonces, el temor de un líder debe ser el no aprender. ¿Ya? Entonces, un líder siempre vive equivocándose, pero asume. ¿Ya? Aquí, ¿qué nos dice Maxwell en el libro? Sostiene que el crecimiento solo ocurre cuando tenemos la humildad de cuestionar nuestras propias decisiones. Entonces, ¿cuál es la palabra clave en este capítulo número 12? Es la humildad, ¿ya? La humildad de poder decir, sí, realmente me equivoqué, estoy equivocado con el equipo de trabajo y las cosas tienen que ser de esta manera, pero hay mucha gente que no asume errores, ¿ya? Entonces, muchos líderes se rodean
de personas, miren qué importante esta parte, ¿ya? Perdón, antes de entrar ahí. Ahora, el problema aquí no es cometer errores, el problema no es errar, sino no tener la conciencia de que estamos errando. Entonces, no asumir el error. Ese es aquí la parte muy importante. Muchas personas no quieren asumir sus errores. ¿Cuál es el contexto de este capítulo? Dice, debemos reconocer nuestros propios errores y debilidades. Acá el principio aborda una virtud escasa pero fundamental, la autocracia constructiva. Muchos líderes únicamente se rodean de personas que los adulan, no de quienes los desafían con preguntas. Eso genera una burbuja donde el ego sustituye el aprendizaje. Y aquí díganme cuántas personas conocen de esas. Yo siempre digo, si tú quieres crecer, tienes que personas que sean mejores que tú. Tu entorno tienen que ser personas que sean mejores que tú, que te obliguen a crecer. Esa debe ser la actitud que nosotros estemos buscando. No tenemos no tenemos que buscar que nos estén reconociendo, que nos estén diciendo las cosas, sino que tenemos que estar en un entorno que a nosotros nos obligue a demostrar nuestro máximo potencial, ¿no? A demostrar nuestras habilidades, a sacar esa fuerza que no tenemos o esa inteligencia que no tenemos, esas ganas de querer aprender cada día más para poder mejorar. Entonces, pero sucede lo contrario. Yo he visto muchos negocios que las personas están junto a personas que únicamente porque tienen posiblemente un rango, un reconocimiento o algo, ¿no? En su condición de jefe o en su condición de un cargo jerárquico en una empresa, se rodean de las personas de menores cargos. ¿Para qué? Para que ellos alimentar ese ego que tienen, ¿ya? Entonces nunca esas personas están con quienes lo desafían con preguntas, o sea, nunca van a estar con personas que tengan un menor, en este caso vamos a llamar, un menor conocimiento en lo que se está haciendo. Ahora, también aquí en este capítulo, también nos anima a desarrollar una cultura de cuestionamiento. O sea, siempre tenemos que pedir retroalimentación, ese feedback. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal estuvo la clase? ¿Qué tal estuvo la sesión? ¿Cómo podríamos complementarle? Porque estamos en en un constante desarrollo, estamos en una mejora continua. Entonces, debemos buscar personas sinceras también, que puedan analizar, ¿no? Y poder analizar esos resultados y tener el valor de reconocerlos. Por ejemplo, yo le digo, oye Gaby, ¿cómo está? ¿Qué tal estuvo la presentación del día de hoy? Y Gaby me dice, no, ¿sabes qué? Eres un desastre, me dice. Tienes que hacer esto mejor y mejorar esto. Tienes que leer un poquito más o algo. Entonces, esa opinión a ti te va a hacer que la siguiente vez tú tomes atención. Mira, si me dice esto es porque he fallado en algo, ¿no? Entonces ya yo voy a evaluar y ahí voy a poder mejorar. Pero si yo me junto con personas que a todos le dicen amén, 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 ¿qué aprendizaje, qué podría mejorar yo en mi carrera? ¿Qué podría mejorar yo como profesional si únicamente estoy haciendo las cosas que, que, que prácticamente dice el manual y no estoy saliendo del contexto? Entonces, importante esto, ¿no? Entonces, ahora, si yo estoy cometiendo un error y alguien me lo dice, yo puedo corregirlo. Entonces, acá un líder sabio no busca tener siempre la razón, sino busca encontrar siempre la verdad. ¿Ya? ¿Cómo podemos ahora? Vamos a hacer una pausa en esta parte. A ver, necesito que encontremos, ¿ya? Encontremos un poquito más de opiniones aquí de la audiencia. Entonces, adelante. ¿Quién me levanta su mano? O, bueno, active únicamente el micrófono. Tin, tin, tin. Bueno, no es sin peleas. Ahí, Gaby, adelante, Gaby. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que la riqueza del equipo está precisamente en eso, en que podamos ver la misma situación desde diferentes puntos de vista, porque cada persona tenemos un punto de vista distinto. Y en esa medida es cuando se enriquece o cuando podemos encontrar la diferencia en el otro y podemos atrevernos
a cuestionar lo que tenemos como verdad. Y es ahí donde se puede desencadenar el crecimiento personal y el poder crear algo en grupo, realmente, ¿no? Donde todos participemos. Un líder es el que abre la puerta a opiniones, a participación, a crecimiento y a ideas. Gracias. Mm. Gracias, Gaby. Sí, y efectivamente, ¿no? Así es como esto debería funcionar. A ver, ¿alguien más que quiera dar su opinión? Ya hubo. Adelante, Lizzy. Bueno, he visto en varias pues, o como ocasiones que a veces las personas cuando tienen, bueno, un líder, una persona que siguen, cuando se convierten en fanáticos, ahí es cuando no le ven absolutamente ningún error ni nada pues, a ese líder o a esa persona que están siguiendo. Y pues cuando, pues sí, cuando se rodean de gente así, pues nunca van a crecer porque nunca van a ver nada malo o nunca van a querer decir que puede mejorar en algo o que está haciendo algo malo, pues porque es simplemente eso, fanáticos. ¿Cómo o en qué momento puede suceder eso y qué podría hacer una persona en el caso de que tenga fanáticos y que realmente quiera que le den ese feedback? Que, por ejemplo, si hay otras personas que pedimos, incluso hagan los feedback, que hicimos buenos, que hicimos malos, recomendaciones, pero a veces la gente no lo dice. Entonces, ¿qué hacer como en ese tipo de casos cuando la gente se convierte en fanática? Pues, para que no sé, no sientan que de pronto es falta de respeto o que les van a decir algo si pues en el caso como digo, de personas que dicen, no, díganos el feedback, pero que nadie lo actúa. Porque en el caso de gente que sí tiene el superego, obviamente pues no van a querer que les digan nada y van a estar felices con los fanáticos que le van a aplaudir todo lo que hagan. Ujú. Bueno, en este caso, bueno, nosotros estamos en una carrera de liderazgo, ¿no? Eh, yo, desde mi punto de vista, yo creo que nosotros que estamos tomando certificaciones, estamos en constante aprendizaje, podemos diferenciar, ¿no? Quién es un líder, quién es un seguidor y llega hasta el punto del fanatismo. Entonces, hay maneras diferentes de llegar a diferentes personas, ¿no? Como decía el capítulo anterior decía, era mantenga la mente en lo principal. Entonces, nosotros que estamos en la carrera de liderazgo, a veces debemos mantener el enfoque siempre, ¿no? Número uno, mantener el enfoque en lo principal. Si esa persona sabemos que tiene un ego o no va a querer recibir, digamos, algún feedback, ¿no? Entonces, únicamente podemos decirle, oye, ¿sabes qué? Todo estuvo muy bien, ¿no? O sea, ir con la cortesía. Todo estaba muy bien, pero creo que me hubiera gustado, ¿no? Me hubiera gustado escuchar un poquito más, ¿no? A veces ciertas palabras como que hacen que no suene como que a que le estás diciendo como que le estás ordenando algo. Es como si, por ejemplo, Lizzy, sabes que me encantó tu participación, pero me hubiera gustado que darles también un poquito de esto que tú sabes muchísimo, ¿no? Entonces ahí como que es una manera correcta de solicitar un feedback, ¿no? O sea, hacer un feedback de una manera, bueno, tú como una líder que quieres hablarle a otro líder, entonces de esa manera sería la correcta. Porque a veces sabes que decirle a veces las cosas así duras a una persona que tú sabes que o no lo conoces mucho, a veces también puede haber cierto roce y decir bloqueado, ¿no? Y bloqueado. Pero la idea es que siempre debemos tener nosotros la sabiduría para poder identificar el tipo de personalidad que tienen en este caso los miembros de una organización, los miembros de un equipo y poder llegar con las palabras adecuadas, ¿no? No podemos todos sabemos que las personalidades son muchas y lo que nosotros tenemos que es que actuar con bastante tenue, ¿no? O sea, evaluar mucho la personalidad y poder llegar a esa persona de una manera adecuada, ¿no? O también ser un poco más directo, ¿no? ¿Le gusta o no le gusta, por último? Entonces, pero yo siempre voy por el lado diplomático, ¿no? Porque a veces puedes dañar susceptibilidades, ¿no? Y entonces es mejor, pienso que ir como el Chapulín Colorado por el lado amable. Entonces, entonces vamos por ese lado, ¿ya? Entonces, en esta parte también, justamente con lo que dice Lizzy, ¿no?
eh, podemos crear espacios también, ¿no? Podemos crear espacios donde se puede hablar con franqueza. ¿Sabes qué? Yo no lo voy a decir abiertamente, pero ¿sabes qué? Cuando después más adelante puedo, oye, ¿sabes qué? Mira, ahora que estamos entre nos, no quiero criticarte, sino que quiero que mejores, ¿no? De alguna manera. Entonces, para mí, sin críticas no hay mejoras. A una persona que la critiquen es porque está realmente en un camino, que está con un camino de crecimiento. Entonces, también tenemos que revisar siempre las decisiones pasadas, sin culpa, pero con culpa. No es importante, ¿ya? Ahora, siempre tenemos que hacer reuniones con el equipo, ¿no? Para preguntar, oye, porque hay cosas que nosotros no vemos, que la gente de nuestro equipo, las personas, los integrantes del equipo, sí ven, entonces es importante. Ahora, sabemos muy bien que errar es humano, pero aprender del error es divino. Entendamos esa parte, ¿no? Errar es humano, pero aprender del error es divino. Ahora, importante también esta parte. El ego teme las preguntas. La sabiduría las colecciona. Importante. El ego teme las preguntas, mientras que la sabiduría colecciona preguntas. ¿Ya? Hasta ahí. Vamos a ir con el siguiente capítulo. Te pregunten. Bueno, vamos a ir al siguiente capítulo. Dice, no administre su tiempo, administre su vida. ¿Ya? Importante este capítulo número 13. No administre su tiempo, administre su vida. Y vamos a leer esta primera parte bueno, a Maxwell tiene más de 50, 60 años en su carrera de liderazgo desde que él inició creo que en la iglesia. Entonces dice, no administre su tiempo, administre su vida. Temprano en mis años como líder, me di cuenta de que mi capacidad de aprovechar al máximo mi tiempo sería esencial para mi productividad y eficiencia como líder. Como dijo Peter Drucker, nada distingue a los ejecutivos eficientes como el cuidado tierno y amoroso que dan a su tiempo. Como sabía que me era necesario mejorar en esta área, asistí a un seminario de administración del tiempo. Aprendí muchas lecciones valiosas ese día. Una de las cosas que hizo eco en mí y que han permanecido conmigo por más de 30 años fue la analogía que el conferencista utilizó para descubrir el tiempo. Él dijo que nuestros días son como maletas idénticas. Aunque todas son del mismo tamaño, algunas personas son capaces de empacar más en ellas que otras. Importante. ¿No? Miren, importante. Dice, los días son como maletas idénticas, aunque todas son del mismo tamaño, algunas personas son capaces de poner más cosas en ellas que otras, ¿ya? ¿Cuál es la razón? Saben qué cosas empacar. Pasamos la mayor parte de ese día aprendiendo qué cosas empacar en el tiempo que se nos ha otorgado. Miren qué importante es eso. No administre su tiempo, administre su vida. Miren que en esa parte, creo que en la primera parte, en esta en primeros párrafos de este capítulo, Maxwell ahí nos enseña bastante, ¿no? Muchas personas, todos tenemos las mismas 24 horas del día. Todos tenemos las mismas 24 horas del día, pero todos aprovechamos diferente el tiempo. Entonces, el tiempo por sí mismo no se controla, el tiempo únicamente fluye. Lo que podemos administrar es nuestra energía, es nuestro enfoque y las prioridades que tenemos dentro del tiempo. Aquí también Maxwell rompe con la vieja idea de la gestión del tiempo para proponer algo más trascendente, la gestión del propósito. Importante esa parte, ¿ya? Entonces, ¿cómo estamos? Eh, tenemos que romper esa vieja idea de la gestión del tiempo para proponer algo más trascendente. Entonces, tenemos que tener la gestión del propósito, ¿ya? Hasta ahí. Vamos a ver participar quiénes son las personas que han
¿Han reflexionado acerca de estas 24 horas del día? Todos tenemos la misma cantidad de tiempo, pero vamos a ver cómo es que estamos llevando ese tiempo, cómo lo estamos utilizando. A ver, por favor, no se peleen, abran únicamente sus micrófonos. Bien, voy. Estuvo bien, pues la gestión del tiempo, como bien lo marca Maxwell, al menos como lo he también lo conceptualizo, es que muchas veces los mismos distractores te llevan a perder a invertir el tiempo en otras cosas que no son importantes. Sin embargo, a veces no resolvemos lo urgente y a veces confundimos lo urgente con lo, con lo que no es, entonces nos confundimos en esa parte, entonces no enfocamos y corremos el riesgo de distraernos y no estar en lo que debemos de hacer, ¿no? No te escucho, no te escucho, no te escuchamos. Ah, ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, gracias, Edu, gracias. Entonces, ¿qué nos sugiere aquí Maxwell en este capítulo? Nos sugiere medir el día, no por cuántas tareas lograste no por cuántas tareas lograste completar, sino por cuánto te acercaste a tu misión vital. Importante que tenemos una meta. Estamos hablando mucho en esta certificación, estamos hablando de las metas mucho. Entonces, no nos importa cuántas cosas has hecho, sino cuánto te has acercado tú a la meta final, o sea, a la línea de meta. Entonces, aquí tenemos una invitación a dejar de sobrevivir en el calendario y comenzar a vivir en plenitud. Importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿No? Se administra su tiempo. Bueno, y que muchas personas, bueno, las personas con más éxito, las personas exitosas, hacen lo siguiente. Número uno, planificamos la semana según los valores, no los compromisos. Ahora, haz un espacio para lo esencial, el descanso, las relaciones y la reflexión. Importante. Y pregúntate cada noche, ¿hoy viví o solo existí? ¿No? Pregunta importante. Vamos a ir ahora a la reflexión. ¿Cuál es la reflexión de este capítulo? Uy, ¿qué pasó? Nuevamente. ¿Cuál es la reflexión de este capítulo? ¿Eh? ¿Cuál es la reflexión que tenemos en este capítulo? Es acá. La reflexión de este capítulo dice, no se trata de añadir más horas a los días, sino más vida a las horas. Importante. No se trata de añadir más horas a los días. A veces decimos, y me incluyo, cómo me gustaría que el día tenga más horas. Entonces no hay que pensar en querer más horas, sino que esas horas tengan más vida. El tiempo siempre será neutral. Somos nosotros quienes decidimos si lo convertimos en oro o en polvo. ¿Ya? ¿Alguien? Bueno, ahí terminamos con el capítulo número 13 y quien quisiera participar de este capítulo, por favor, están los micrófonos abiertos. Antes teníamos 50 conectados, ahora creo que están huyendo las personas. Adelante, pueden abrir sus micrófonos. A ver, Gracias. Gaby. Pues lo que pasa es que yo creo que la mayoría de las personas no tenemos una correcta administración de nuestro tiempo. Por un lado, hay cosas que es imprescindible que hagamos que sí o sí nos corresponden, ¿verdad? Como participantes de una familia o como este, participantes en un empleo tradicional.
hay cosas que nos corresponden, pero hay cosas que son para nosotros. Y, por ejemplo, yo pienso que algo que es para mí es un espacio como este. Es algo que es para mí, que me lo dedico a mí, ¿verdad? Y también el hecho de no olvidar aquello que es importante y que tenemos que, y que queremos realizarlo en base al objetivo principal que tenemos, ¿verdad? A nuestra libertad financiera, a nuestro crecimiento integral, a ayudar a los demás, llamémosle como queramos, o de todo un poco, pues sí necesitamos decir, yo dedico una parte de tiempo a esto. Cuando yo inicié en redes de mercadeo, yo tenía una agenda donde decía, no me voy a acostar el día de hoy, cada día, sin haber hecho algo por mi negocio. Ajá. Yo escribí en la agenda qué era lo que hacía. Y fue una práctica muy interesante que me orilló a darme cuenta a veces que lo que estaba haciendo no era relevante. Sin embargo, es algo que yo creo que voy a retomar porque sí a mí en ese sentido como que me ayudó a encauzarme, en decir, este, esta parte tengo que eficientarla. Puedo recortarle tiempo a otra cosa y puedo eficientar esta otra parte, ¿no? Es todo un arte el manejo del tiempo, es la verdad. Gracias. No, gracias, Gaby. No, dicen que todo el mundo quiere tener un equipo de 1000 personas, pero no todos están preparados, ¿no? Para tener un equipo de 1000 personas. Imagínense, a veces hay personas que se quejan, viven quejándose tienen un equipo de 15, 20 personas y se andan quejando. Imagínense cuando tengan un equipo de 1000, 10.000, 20.000, 30.000, que todos estamos en ese proceso. Todos estamos en ese proceso y es cuestión de tiempo únicamente. Si como dice Gaby, le estamos dedicando todos los días una parte del tiempo a nuestro negocio, vamos a estar en constante crecimiento porque estamos creciendo. Va a llegar un momento que nuestro negocio va a crecer de forma exponencial. Y eso es lo que vamos a llegar a lograr. Entonces es importante. ¿Alguien por favor que quisiera participar también? Muchas gracias. A mí me gusta mucho escuchar sus aportes. Siempre es así. ¿Dónde está por ahí Anabel? Anabel que está conectada ahí y siempre, con todo lo que ha escuchado en la clase, yo sé que tiene mucho que aportar. Anabel es una persona bien Ya, participativa. ya sabía que me ibas a preguntar. Aquí estoy, no me he ido. Sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo ahora que comentó Gaby, que, porque yo, por lo menos yo, y supongo que a mucha gente le pasa, que con el pasar de los días uno tiende a ocupar su día con cosas que, pues sí, hay que hacerlas, pero que no son tan importantes porque no me están acercando a algo que yo me enfoqué y quiero lograr. Entonces, si uno mantiene esa, digamos, esa meta constantemente al frente de uno, pues es más sencillo a la hora de hacer el planeamiento antes de que ocurra, antes de que empiece el día, ¿verdad? El día anterior, es más sencillo que acomodemos los espacios del tiempo hacia eso, ¿verdad? Y que lo otro, pues le demos un segundo plano. Eso en cuanto a esto. Y ya cuando termines, también quiero comentar algo respecto a la primera clase que hablaste. Eso Sí, sí, sería. sí. Gracias, Anabel. No, Pero una puedes... cosa, ¿puedo Ah, hablar de una vez? sí, 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 puedes hablar ya, sí. Ok, Claro que sí. no, respecto al capítulo anterior, de aceptar, digamos, como qué pasa cuando estamos liderando y queremos retroalimentación. Yo lo Ujú. veo en los dos sentidos también. O sea, si yo no tengo la humildad para pedir esa retroalimentación, pues obviamente yo no voy a crecer y no voy a poder liderar de una buena manera a mi equipo. Pero por otro lado, cuando tenemos un líder que nosotros pues tenemos ciertas cosas que quisiéramos comentarle, es muy desgastante cuando la persona simple y sencillamente te rechaza de plano todo lo que decís, ¿verdad? O sea, en esa armonía de los equipos, yo pienso que en ambas direcciones eso tiene que fluir, tanto tener la humildad para escuchar como también poder uno ser escuchado cuando la otra persona, pues, digamos que tal vez está cometiendo ciertos errores, pero es muy
frustrante si la persona no escucha, sino que se defiende. Sí, eso es cierto, que a veces hay personas, líderes que no saben aceptar bueno, alguna retroalimentación y están siempre en la defensiva. Bueno, ahí uno puede identificar, ¿no? Que no es un líder en sí, pues es una persona que está dirigiendo personas desde capaz su experiencia o desde capaz la posición que les tocó llegar, pues, ¿no? Hay muchas personas que solo les tocó llegar y no pudieron vivir ese proceso, que realmente la carrera de liderazgo es un proceso. Son altos, son bajos, son fracasos, son críticas, está la familia o sea, está la familia en contra tuya, porque Ujú. es algo nuevo para todos. Entonces, hay mucha gente que no le toca esa parte, ¿no? Que es como un gato, ¿no? Cae parado en el lugar preciso, Sí. como un pan con mantequilla, ¿no? Dicen. Entonces, algo así. Entonces, esa es la diferencia de algunas personas con otras personas. Ahí mi tocayo abrió su cámara, porque yo sé que quiere participar ahí. Está prácticamente pidiendo la palabra insistentemente y sería un desperdicio no dársela. No, no, Adelante, mi tocayo. para nada, tocayo. Tú quieres que hable, es otra cosa, muy discretamente. Eso, eso es otra cosa. No, realmente, bueno, pues ahí tiene que ver una combinación de cosas. Yo pienso en lo particular, ¿no? O sea, hay, hay algunas personas, tiene que ver también en la personalidad de las personas, el ego, la falta de, de percibir la crítica, ¿no? Y de diferenciar que a veces no exactamente se critica porque uno esté diciendo que está haciendo uno mal, sino porque a lo mejor uno está viendo algo que a lo mejor no lo está viendo el líder o la persona que está dirigiendo algo, ¿no? A veces creo que eh, a veces tiene que ver mucho nuestra propia percepción de decir que siempre, porque para empezar, uno parte desde el punto de vista que uno no lo sabe todo y que siempre va a haber personas que lo van a conocer a lo mejor o que van a estar viendo cosas que uno no lo está viendo. Por eso en que en muchas ocasiones, por ejemplo, algunos de nosotros, y aquí están varias de las personas que les he compartido, les compartimos algún video, los invitamos a ver, le decimos, oye, dime qué es lo que sucede, sabiendo que a lo mejor lo que nos van a decir, como tú dices, van a ser a lo mejor algo aparentemente terrible, pero no tanto, porque es que no hay forma, es que es muy difícil poder progresar si no hay crítica, o sea, eso es algo que también es muy complicado. O sea, si yo nada más tengo gente allá, que gente nada más que me va a hacer aplaudir y me va a decir que sí a todo, pues, o sea, ¿cómo voy a saber? O sea, si voy bien, si voy mal, si los aburrí, si están aburridos o si están realmente, la gente está entendiendo algo o definitivamente se puede cambiar de rumbo, ¿no? Pero bueno, eso a veces también es experiencia y un poquito de trabajo en el campo. Y bueno, definir que a veces si me toca estar atrás del telón, pues tendré que estar atrás del telón. O sea, eso también es muy complicado a veces sobre todo en esto de las redes de mercadeo, que a veces queremos estar siempre al frente y a veces, pues no, a veces toca estar atrás. Y si toca que no figure yo o que incluso no esté ni mi foto, no haya nada de por mí, no hay ningún problema. Bueno, y así lo pienso yo. Pero cuando yo siempre quiero estar adelante y quiero ser la parte principal, eso es lo que a veces hace que el equipo en sí se sienta un poco como que, eh, pues no agredido, pero sí un poco cohibido, ¿no? De poder participar y poder mejorar algunas cosas, ¿no? Pero en general eso es lo que puedo decir, Tocayo. Gracias, tocayo. Bueno, miren, yo quería Oh, compartirles algo. ¿Ahí Lizzy también? Adelante, Lizzy. sí, que antes que Hugo, bueno, iba a comentar que igual, no solamente en nuestra industria, sino en las empresas también. Yo recuerdo que hace muchos años, bueno, en los estudios que yo hice, que yo soy tecnóloga textil también, recuerdo que un día nos daban una materia que me gustaba mucho que era control calidad. Y recuerdo que el profesor nos daba control calidad basado en un libro japonés, pero bueno, sí, no me acuerdo cómo llamaba el libro. La cuestión era que ellos, esas empresas, nos habló de una empresa que siempre que hacían reuniones, supuestamente donde iban a estar los grandes mandos de la empresa, siempre incluían también a los operarios, a la gente supuestamente
sí, los que estaban en planta y que supuestamente pues no tenían grandes cargos. Pero ellos lo hacían por una razón, y era que estas personas podían ver cosas que los grandes rangos no podían ver. Y muchas veces daban sugerencias o críticas que al final resultaban en beneficio, porque habían errores donde ellos no los estaban viendo, la gran mayoría de personas no lo estaban viendo. Y aquí sucede realmente algo similar. Hay frases que a veces nos hacen muchos daños dentro de nuestra industria. Y a mí me hacen mucho ruido, por ejemplo, y siempre me ha hecho ruido, y creo que la segunda vez que lo digo, la frase que dice que tú debes seguir siempre al que tenga el éxito. Eso es verdad, pero eso no quiere decir que solamente la persona que tiene éxito te puede a ti enseñar o decir algo. A veces las personas que no tenemos tantos rangos podemos ver cosas que la gente que ya tiene mucha experiencia y éxito de pronto no están viendo. Por ejemplo, una de las cosas más comunes es el ego. Es lo más común. Pero es muy difícil cuando alguien tiene un ego elevado, por ejemplo, ¿cómo decirle uno? Bueno, bájale un poquito al ego. Muy complicado porque muchos dicen, a mí me va a enseñar alguien que esté más arriba que yo. Y aprendo yo de alguien que esté más arriba que yo, pero alguien que está más abajo no. Entonces, imagínense, los japoneses a nivel de empresa lo hacen y les va, y así es como crecen también. Entonces aquí es lo mismo. O sea, también mirar si la persona realmente sí es una crítica constructiva, si me lo está diciendo realmente porque es verdad, me estoy equivocando, bueno, darle al menos como ¿cómo se dice? Bueno, sí, escucharlo, por lo que decían ahora, saber escuchar también absolutamente a todos, no solamente mis top-line, sino mis downline también, y tener en cuenta lo que ellos me dicen, qué tan cierto es lo que me están diciendo, para así yo poderme evaluar y poder crecer, porque de lo contrario, lo único que va a seguir creciendo es el ego. Con los aplausos, como decía Hugo, eso es lo único que va a seguir creciendo en nosotros, y a veces, a veces no muchas veces, solamente nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal cuando alguien nos lo dice. Por eso es súper, súper importante el feedback. Exactamente, Liz, y el método Kaizen de los japoneses es mejora continua. Eso es Yes. sistema que implementaron o método Kaizen. Ujú. Así es, Lizzy. Gracias, Lizzy. Bueno, ahí está a Gaby. Adelante, Gaby. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se ha estado diciendo y creo que la capacidad de escucha, que de alguna manera es la que abre la puerta a recibir críticas, tiene que ver por un lado con la personalidad de todos los miembros del grupo, del que escucha y del que habla, el tono en el que se hace, la forma en la que se recibe, lo que significa una palabra para mí que para otra persona no tiene esa connotación, ¿verdad? Entonces es la personalidad. Por otro lado es la historia familiar y la historia cultural, porque también culturalmente existe o no una costumbre. Y también en la familia existe o no una formación donde el padre escucha al hijo y el hijo tiene oportunidad de hablar. Y por otro lado, la tercera parte que es importantísima es la claridad de tengo que escuchar para crecer. Y yo creo que cualquiera de estos tres elementos puede detonar que los otros dos se abran, ¿verdad? Si tengo la claridad, pero no tengo la personalidad y la historia, puedo abrir por ahí la puerta. Si tengo la Sí, historia, pero no tengo la claridad y no tengo la personalidad, por ahí se puede abrir la puerta. Y creo que es parte de la riqueza del trabajo en grupo, el que podamos ir conjuntando diversas personalidades, que es lo que nos da la riqueza precisamente, ¿verdad? El saber escuchar y no engancharme con el que habla, como decimos aquí, duro y a la yugular, ¿verdad? ujú, sí, Entender aquel que da 50 vueltas para decir otra cosa, bueno, también hay que hacerlo y que tratar de irnos todos apoyando en ese crecimiento que nos va a ayudar a aportar más y a poder lograr más nuestros objetivos. Gracias. Como el dicho de los gracias. médicos, ¿no, Gaby? Directo al grano, dice. Al grano, como el dermatólogo. Al grano. Listo. Bueno, mis amigos, miren, recuerdan que hace unas semanas yo les dije que les iba, bueno, como somos pocas personas en esta certificación, yo ahora voy a hacer una certificación más que vamos a empezar terminando esta. Pero para mí esta es la más importante de todas. La mayoría de personas que hacen esta certificación, o sea, llegan a hacer más de $1 millón en ventas. Yo la hice hace algunos años con Bob Proctor y es sobre las leyes del éxito de Napoleon Hill.
Aproximadamente dura 5 o 6 meses, ¿ya? Entonces las personas que terminen la certificación automáticamente van a estar iniciando las leyes del éxito de Napoleon Hill. Ahora, van a ser prácticamente 11 sesiones, perdón, 7 sesiones y la octava, son 8 sesiones, las vamos a hacer cada 15 días. Es importante no faltar, así estés en un vuelo, en un avión, no faltas porque la persona que falta no va a poder tener esa secuencia de estas leyes del éxito. Y para los que no conocen las leyes del éxito, bueno, acá tengo el libro. Nunca pude encontrar el libro de tapa dura. Tengo 3 de estos, ¿ya? Son un poquito, casi son 1000 páginas. Sí, es un poquito largo el libro. 754 páginas con letra Arial 6. Entonces sí, hay bastante lectura. Y bueno, estas leyes del éxito de Napoleon Hill para mí es la obra maestra del pensamiento humano y es una brújula para poder transformar el potencial en poder real. Entonces aquí realmente vamos a encontrar desde el primer capítulo, y el primer capítulo nos habla del propósito, ¿no? Ahí nos va a hablar de la mente maestra, tenemos la confianza. Bueno, es un libro bastante, bastante nutrido. Yo creo que la vez que, bueno, lo he leído una vez y media con todo el contenido, pero realmente cuando terminemos este libro, hablar el primer capítulo de la mente maestra y hablar de las moléculas, de los átomos y los electrones. Mucha gente ha hablado de todo esto, pero es importante que entendamos el fluido vibrante de la materia, importante, sobre el aire, sobre el éter. Todo eso nos habla y este es la energía. Todo lo que podemos percibir a nuestro alrededor, las personas con las que nos juntamos, no necesariamente físicamente, sino que a través de un Zoom también las personas se pueden tener esa atracción, ¿no? Personas que congenian unas con otras. Luego, acá nos habla directamente sobre el objetivo claro principal. O sea, una vez que ya sepamos lo que es una mente maestra, que vamos a hacer un grupo de 20, 25, posiblemente 30 personas que van a ser la mente maestra. Para hacer la mente maestra, necesitamos personas que tengan el mismo objetivo en común. Y bueno, esas personas tienen que tener un objetivo claro, principal, que es la segunda lección del libro de las leyes del éxito. La tercera lección nos habla de la seguridad en uno mismo. Esa seguridad en uno mismo que cuando nosotros sabemos que algo va a pasar, tiene que pasar. Tenemos la cuarta lección, el hábito de ahorrar. Ninguna persona se vuelve rica si no ahorra. ¿Ya? Tenemos la siguiente, que es lo que estamos llevando en estas últimas 2 certificaciones, que es la iniciativa y el liderazgo. No hay ninguna persona que no tenga iniciativa y que no sea un líder en su campo que no pueda alcanzar ese éxito. Luego tenemos la imaginación. Tenemos que ser líderes creativos, personas creativas. Luego tenemos el entusiasmo. Luego tenemos el autocontrol y así vamos a ir, ¿no? Este libro de las leyes del éxito fue dedicado a Andrew Carnegie, fue dedicado a Henry Ford, a Edwin Burns, a Thomas Alva Edison y a todas esas personas que realmente construyeron los Estados Unidos y han dejado un legado económico, un legado financiero, un legado de que las personas que con tan solo los pensamientos, ese pensamiento, pueden alcanzar grandes resultados, ¿ya? Entonces eso es lo que quiero que vayamos a avanzar en los próximos meses y bueno, las personas que terminen la certificación con éxito, vamos a poder participar juntos porque esto no lo voy a hacer únicamente yo, lo vamos a hacer todos, ¿ya? Todos en equipo. Vamos a entender una vez más lo que son las leyes del éxito, y es que lo que buscamos todos es tener el éxito, y el éxito no solo en el negocio, sino que tener el éxito en todos los pilares de nuestra vida, ¿ya? Entonces, mis amigos, vamos a dar, uy, no, me había olvidado de